Vamos a ver ahora la génesis de cómo es la gráfica de la función seno. Vamos a poner la circunferencia trigonométrica y ahora sí vamos a ponerle que el radio vale 1. Ahí estaría el ángulo para la función seno. Pongamos, por ejemplo, este ángulo. El seno va a ser cateto opuesto, o sea, I sobre el radio, pero el radio vale 1, por lo tanto es cateto opuesto. Por lo tanto, podríamos graficar así. Para 0 va a estar acá, porque acá está el seno. Para este ángulo va a estar acá. Para este otro ángulo va a estar un poquito más arriba, ponerle por ahí. Para este otro ángulo va a estar un poquito más arriba, porque recordemos que el seno acá es exactamente el valor de la vertical, el valor de I. Pues entonces grafiquémoslo. Y al llegar a 90 grados, esto es el seno. Y al empezar a irnos más allá, vuelve a bajar. Por lo tanto, acá lo que va a ocurrir es esto. Va a subir, va a subir, va a subir, hasta el máximo es 1, y después va a bajar exactamente de la misma manera, y después va a ocurrir lo mismo en la parte negativa, va a ocurrir esto, hasta llegar a un ángulo de 2pi, donde vuelve a ser 0. Y esto es pi. Y esto es pi sobre 2. Así es como se genera entonces el gráfico de la función seno. Vamos ahora a mostrarlo hecho bien con la computadora a escala. Y acá está el gráfico entonces, acá está el 0, acá está el ángulo. Vemos que la función seno tiene como dominio todos los reales. Vemos que el conjunto imagen va entre 1 y menos 1. ¿Podemos parametrizar los máximos con una constante k perteneciente a los enteros? Sí. Vamos a tener un máximo acá, otro máximo acá, va a haber otro máximo más o menos por acá. La separación entre los máximos es, fíjate que acá la vemos, 2pi, con el primer máximo en pi sobre 2. Entonces, podemos poner un primer máximo y luego la separación de 2kpi con los infinitos enteros. El mismo tratamiento de los mínimos están acá, en menos 1, con la misma separación. Simplemente hay que poner un pivot, que acá yo lo puse en 3 medios de pi, no tendría que ser el único, se podría armar con otro número. Lo importante es que estén los infinitos máximos y los infinitos mínimos. Podemos ver en el gráfico, también lo podemos ver analíticamente, que la función seno es impar, porque el seno de todo ángulo es igual a menos el seno del ángulo opuesto. Y además está acotada entre 1 y menos 1, como lo está mostrando el conjunto imagen. Y arrancamos con un tema nuevo, funciones periódicas. Una función es periódica cuando repite sus valores, con cierta regularidad permanentemente, siempre exactamente igual. Eso lo vemos acá, si tomamos este tramo y lo repetimos, tanto para adelante como para atrás, ese tramo me produce la función, si lo repito, indefinidamente. Entonces, ese tramo mínimo, que si lo repito tengo la función, se llama ciclo. La distancia que abarca un ciclo se llama periodo, le ponemos la letra mayúscula t, y acá vemos que el periodo es 2pi. También podemos hacer el mismo análisis que hicimos arriba para los ceros. Para el conjunto de positividad es un intervalo. Ponemos para el primer giro nada más, conjunto de negatividad, lo mismo. La función coseno, fíjate, voy a ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Fíjate que la función coseno tiene la misma forma que el seno, pero desplazada. Nosotros habíamos visto el desplazamiento gráfico. Acá también eso es válido. El desplazamiento es 90 grados, o sea, pi sobre 2. O sea, el seno y el coseno son muy parecidas, la forma gráfica es la misma, solo que están desplazadas pi sobre 2. Va a ocurrir prácticamente lo mismo con el dominio, con el conjunto imagen. Los máximos van a estar, pero en otro punto. Fíjate que acá, en el ángulo 0, el coseno de 0 es 1. El coseno de pi sobre 2 es 0.
Bien, el periodo también va a ser 2pi. Ahora la función es par. Eso sí es una diferencia, el coseno es una función par. Por supuesto también es acotada y todos los otros condimentos. Veamos ahora la función tangente. Tangente es seno sobre coseno. Es la manera más fácil de verla, porque en 0, para x igual a 0, el seno vale 0. El coseno vale 1. 0 sobre 1, 0. Entonces pasa por 0. A medida que crecemos en el primer cuadrante, nos acercamos a 90 grados, el seno crece hasta llegar a 1, pero el coseno decrece hasta llegar a 0. Ambos son positivos, por lo tanto el cociente es positivo, pero como el denominador, el coseno, tiende a 0, me voy a una asíntota vertical que se me va a más infinito. Lo contrario va a ocurrir cuando me voy al primer cuadrante, pero negativo. ¿Qué pasa con la tangente de pi sobre 2? Bueno, la tangente de pi sobre 2 es el seno de pi sobre 2, que es 1, sobre el coseno, que es 0. Por lo tanto, cuando yo me acerco a pi sobre 2, el denominador tiende a 0, por lo tanto la función se me va a infinito, y eso dependiendo del signo del numerador y denominador, se me va a ir un infinito positivo o un infinito negativo. Esta función es verdaderamente sobreyectiva, porque el conjunto de imagen son todos los reales. El conjunto dominio son los reales y hay que quitarles las asíntotas vertical. Esta función tiene infinitas asíntotas verticales que también se pueden parametrizar. A partir de pi sobre 2 las parametricé yo ahí. Y es una función impar. El periodo ahora es la mitad. Fíjate que esta es la forma mínima, conjunto de pares ordenados mínimo, que si lo repito, tengo la función, bueno, la distancia horizontal es pi. Veamos ahora la cotangente. Cotangente, fíjate, voy a ir para atrás y para adelante. Fíjate que también es muy parecida, pero se nos invierte. Por supuesto, porque cotangente es 1 sobre tangente. Ahí tenemos una manera de graficar la cotangente haciendo 1 sobre tangente. Donde la tangente tenía ceros, ahora tengo asíntotas verticales. Donde la tangente tenía asíntotas verticales, ahora tengo ceros. Y todo lo demás lleva el mismo tratamiento. La función es impar, también tiene como periodo pi. Y acá lo que te dije que íbamos a empezar a hacer, hablar de las funciones trigonométricas inversas. La función trigonométrica inversa del seno es la que recupera el ángulo x. Teniendo el seno, yo quiero recuperar el ángulo x. Y se va a llamar arco seno de x. Todo se va a llamar arco, prefijo arco. La función inversa del coseno, arco coseno de x, y todas las demás también. La pregunta es, ¿son biyectivas las funciones trigonométricas? O sea, recordemos que la condición para que admita función inversa es la biyectividad. ¿Son biyectivas? Si son funciones periódicas, son recontra no inyectivas. Una función periódica es lo más anti-inyectivo que puede haber, por lo tanto no es biyectiva nunca. Es lo peor que puede ocurrir en cuanto a la inyectividad. Y entonces tendremos que tomar la respuesta sí, tendremos que tomar un tramo biyectivo lo más grande posible para permitir la existencia de las funciones trigonométricas inversas y así poder recuperar los ángulos. Acá te pongo un caso muy particular, que es el seno igual a x y el arco seno de x. Lo primero que tenemos que ver acá es que estamos tomando un tramo del seno que sea biyectivo y en base a él hacemos la función inversa y estamos viendo en la gráfica que tiene como eje de simetría y igual a x. Se superponen las tres y lo mismo va a ocurrir con la tangente y el arco tangente, pero no lo puse para no enchastrar todo esto. Se van a superponer más o menos entre menos pi sobre 8 y más pi sobre 8. Esto es más o menos 15 grados por ahí. Habría que hacer bien la cuenta.
Por supuesto, esto lo vemos gráficamente, después hay métodos de análisis matemático que demuestran mucho mejor esto, pero para que te des una idea, si vos agarras un ángulo, haces el seno, y ese ángulo es pequeño, por ejemplo, pi sobre 10, hagamos con la calculadora el seno de pi sobre 10. Cuidado que pi sobre 10 está en radianes, puesto así. Tenés que setear la calculadora en radianes. Vamos a hacerlo. Acá traje entonces la calculadora. Ahí está muy chiquito, pero ¿me crees? Acá hay una D. Acá hay una D. Eso quiere decir degrees, o sea, grados en inglés. Si hacemos un seno acá, seno de 60, son 60 grados, no 60 radianes. Y ahí está el resultado, confirmando que la calculadora está seteada en grados sexagesimales. Vamos a pasarla a radianes. Cuidado con eso, tenés que hacerlo, porque si no hacemos lío. Se pone en esta calculadora Shift, Setup, y fíjate que acá hay un 4 que dice rad. Vamos a dar 4, 4. Ahora cambió esa letrita chiquita, me crees que dice R acá, esa R es de radianes, y entonces vamos con la cuenta. Verifiquemos primero, pongamos 60. Esto ahora son 60 radianes. No nos tendría que dar radio 3 sobre 2. A ver, veamos. Efectivamente, y encima dio negativo. Bueno, nos quedamos más tranquilos. Y ahora pongamos pi sobre 10. Shift pi 0,309. Ese pi sobre 10 está en esta banda de valores. El seno de pi sobre 10 debería ser aproximadamente igual a pi sobre 10 también, porque lo estamos mostrando acá. Hagamos la cuenta entonces, pi sobre 10. Más o menos, ahí estamos. Y el arcoseno de eso también debería dar más o menos eso. Resumiendo, seno de x para ángulos pequeños, se llama esto, es aproximadamente igual a x para ángulos pequeños. Y acá esto nos refuerza lo que habíamos dicho, que el radián es un verdadero número real. El seno de 100 no va a ser aproximadamente 100. El seno de 10 grados no va a ser aproximadamente 10. Y acá te grafiqué algo parecido, pero para el coseno, obviamente, nada que ver la relación que dijimos. Acá tenemos también el tramo biyectivo lo más grande posible del coseno, que va de 0 a pi, la función trigonométrica inversa, arco coseno, y el eje de simetría, que es y igual a x, como ya sabemos. En las calculadoras un poquito más antiguas, se pone también un shift o un alfa, la verdad no estoy seguro, y ahí pones grados o radianes. Este no se usa, pero no te olvides de poner o grados o radianes. Bueno, y la calculadora adentro tiene, para funciones trigonométricas inversas, tiene los tramos biyectivos adentro. A nosotros nos va a ocurrir, cuando trabajemos en el primer giro, que tenemos que hallar el ángulo, dado el seno o el coseno o la tangente, pero tenemos que hallar en todo el primer giro todos los ángulos, no uno solo. La calculadora me va a dar un solo ángulo, pero nosotros tendremos que hallar todos los ángulos del primer giro. Ahora vamos a ver cómo. Acá te muestro una calculadora distinta, un poquito más moderna, pero todas tienen más o menos las tres funciones trigonométricas más o menos por ahí, y apretando una tecla, en este caso Shift, porque está en marroncito, ahí no se ve bien, pero acá está, seno menos 1, coseno menos 1, tangente menos 1, son las funciones arco tangente, arco seno y arco coseno. En esta primera sencilla ecuación que vamos a ver, como en casi todas las que vamos a ver, nos pide hallar x, conjunto solución, dentro del primer giro. Esto significa notación de intervalos, escrito así, de 0 a 2pi. Lo primero que tenemos que ver son las condiciones de existencia. En este caso tenemos una función coseno, por lo tanto
todos los reales. Acá no hay ningún problema, todos los reales pueden estar ahí. Entonces empezamos a despejar. La sugerencia es despejar hasta frenar en la función trigonométrica. Por lo tanto, esto nos va a quedar menos raíz de 3 sobre 2 y frenamos ahí. Para ver si lo que tenemos en este caso a la derecha, como resultado del coseno, pertenece al conjunto imagen del coseno. Vemos que en este caso sí, es un número negativo, pero no nos vamos más allá del menos 1. Y entonces, esa es la primera condición. La segunda, porque si metemos esto en la calculadora, así como está, veamos lo que pasa. Como premisa fundamental de trabajo, resolver a mano, la calculadora que sea una herramienta, no confiar en directamente escribir en la calculadora y ya está. Lo que tenemos que hacer acá entonces es buscar el ángulo del primer giro, pero que además van a ser dos ángulos en el primer giro, porque ¿dónde el coseno es negativo? En el segundo y en el tercer cuadrante. Si tenemos este ángulo alfa 1 o x1 es lo mismo, el coseno va a ser este tramo dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa, si usamos la circunferencia trigonométrica de radio unitario, entonces va a ser exactamente el segmento horizontal con signo, el coseno. Entonces, si esto es el coseno, el ángulo que estamos buscando, tomando solamente el módulo de ese triángulo en verde, va a ser este el ángulo. ¿Y cuál es el ángulo cuyo coseno es raíz de 3 sobre 2? 30 grados. Por lo tanto, este ángulo es 30 grados. Y también, este ángulo para abajo también es 30 grados. Y entonces ya casi están los dos ángulos. Porque fíjate, si esto es 180, entonces le quitamos 30 o le sumamos 30 y entonces vamos a obtener, voy a poner un poquito por acá, que alfa 1 va a ser 180 menos 30, 150. Que pasado radianes, 30 grados es pi sobre 6, por lo tanto 6 sextos menos un sexto quedan 5 sextos de pi, y alfa 2 nos pasamos 30 grados, por lo tanto va a ser 210 grados, o nos pasamos un sexto de 6 sextos, 7 sextos entonces de pi. Y ahí ya está el resultado que nos pide el problema, conjunto solución. Siguiente problema, entonces, también en el primer giro, nos fijamos si hay algún impedimento en la existencia de números en esta expresión, y no, porque podemos poner cualquier número, tanto en el seno como en el coseno. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Acá tenemos un problema, porque si pasamos el coseno acá restando, nos va a quedar seno igual 1 menos coseno. Luego, el arcoseno me viene bien para el primer miembro, pero para el segundo no. O al revés, si ponemos el seno del otro lado, me va a quedar 1 menos seno. Y luego arco coseno a lo que me queda. Pero no me sirve lo que está en el segundo miembro. Por lo tanto, acá tenemos un problema en el despeje. Acá viene nuestra ayuda, el ingenio, la creatividad. O sea, cosas que nadie nos dice que tenemos que hacer, pero tenemos que ir pensándolas y animarnos a hacerlas. Entonces, ¿qué tal elevar miembro a miembro esta ecuación? Tanto primer miembro como segundo miembro. Y vemos qué pasa. Nos va a quedar eso, porque esto es el cuadrado de un binomio. O sea, cuadrado al primero, doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿verdad? Nosotros tenemos que esto más esto es 1. Entonces, si esto más esto es 1, con este 1 de acá lo podemos simplificar. Que cuidado, cuando decimos simplificar, simplificar no es tachar. Simplificar es hacer una operación válida, que sería restar 1 miembro a miembro, ¿verdad? Entonces nos queda 0 acá,
0 acá y 0 acá. Por lo tanto, esto nos termina quedando 2. Bueno, esto es un producto, esto es muy típico en trigonometría y sirve muy bien para resolver, porque fíjate que acá, para que ese producto sea 0, eso significa que o el seno vale 0 o el coseno vale 0. O ambas cosas simultáneamente. Tenemos que permitir acá un no incluyente, pese a que no va a ocurrir, pero en general tenemos que permitir cuando hay un producto que haya una simultaneidad en los ceros. Entonces, ¿dónde el seno vale 0? En el primer giro estamos hablando, cuando x vale 0 o cuando x vale pi. ¿Y dónde el coseno vale 0? El coseno vale 0 cuando x vale pi sobre 2 o cuando vale 3 medios de pi. Pero cuidado, que esto que hemos escrito acá es solución de esta ecuación. En realidad, cuando elevamos al cuadrado, no es una operación reversible exactamente. Entonces, si viene solución de esa ecuación, tenemos que verificar en la ecuación original. Así que esto va a haber que verificarlo acá en la ecuación original. En trigonometría suele pasar esto muy seguido, así que vamos a verificar esos 4 valores. Voy a escribir así rápido S y C, que significa seno y coseno. Entonces, para x igual a 0, el seno de 0 es 0, el coseno es 1, 0 más 1, 1, por lo tanto, el 0 verifica, acá está. ¿Qué pasa con el seno de pi? Vale 0, pero el coseno de pi vale menos 1, por lo tanto esto da menos 1, no verifica. Vamos acá ahora entonces pi sobre 2. Pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1, más el coseno de pi sobre 2 es 0. Este verifica. Y acá está pi sobre 2. ¿Qué pasa con 3 medios de pi? El seno de 3 medios de pi es menos 1. El coseno de 3 medios de pi es 0. Me queda menos 1, o sea, no verifica. Y acá están entonces los dos valores que verifican. 0 y pi sobre 2 son la solución de la ecuación original. La siguiente ecuación, entonces, acá tenemos, de nuevo, como siempre, en el primer giro, cuidado que a veces te podrían pedir en otro giro, por ejemplo, qué sé yo, hallar x entre pi y 3pi, por ejemplo. Acá nos piden un coseno de 2x, o sea, ángulo doble, y acá tenemos ángulo simple. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, o lo convertimos todo al 2x, o lo convertimos todo al x. Bueno, a mí se me ocurre el coseno de 2x pasarlo mediante una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica que nos viene cómoda acá, hay varias, es 2 coseno cuadrado menos 1. Si la buscas, voy a usar la número 18. 2 coseno cuadrado menos 1. Acá está. O sea, uno tiene que estar preparado para buscar alguna identidad que me ayude con las transformaciones que estamos buscando. Y le agrego el coseno que también tenemos ahí en la ecuación. Pero ahora me dirás, ahora tengo un coseno cuadrado. Antes tenía un coseno de 2x, ahora tengo un coseno cuadrado. Pero si seguimos siendo creativos, vamos a ver que acá podríamos hacer un cambio de variable, llamarle y igual al coseno. Y entonces ahora podemos poner 2, pero donde dice coseno ponemos y menos, y este coseno es y menos 1. Ahí nos quedó una ecuación de segundo grado que sabemos resolver. Entonces y va a ser menos b, o sea, 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado 1, menos 4ac, o sea, más dividido 2a. Y esto nos va a dar
Pero esto no está resuelto aún porque esto es y. Nosotros tenemos que hallar x. Sabemos que 1 es y, pero y es coseno de x, y de ahí tenemos que despejar x. Bien, entonces, en el primer giro tenemos que hallar x, cuyo coseno sea 1. Bueno, eso quiere decir entonces, el menos un medio igual a coseno es provocado por qué valores de x. Acá nos conviene, como siempre, hacer el dibujito. Coseno negativo. Este sería el ángulo para que el coseno de un medio positivo, porque estamos haciendo este triángulo y el triángulo de abajo, ese ángulo es 60. Ahora 60 es pi sobre 3, por lo tanto estamos buscando nosotros este ángulo, y este ángulo va a ser 2/3 de pi. Y de este lado me pasé a 1/3 de pi, por lo tanto esto va a ser 4/3 de pi. Me pasó 1/3 más de los 3/3 de pi, 4/3 de pi. Bien, entonces tenemos tres valores, habría que verificarlos. Bueno, te dejo ese trabajito, en este caso los tres van a verificar y ese va a ser el conjunto solución. La complicamos un poquito más, ponemos senos y cosenos dobles y también elevamos al cuadrado. Bueno, veamos entonces qué podemos hacer con esto. Trabajar con las identidades para llevar todo a senos y cosenos, o de ángulo simple, o de ángulo doble, o de ángulo mitad, pero que sea el mismo ángulo, porque esa es la manera que vamos a poder despejar. Preferiría, en este caso, pasar todo a x. Entonces, el seno de 2x, vamos a ver, seno de 2x, acá tenemos la identidad, 2 seno por coseno, 2 seno por coseno, coseno de 2x, podemos hacer lo mismo que hicimos antes, vemos que hay más, acá también están estas. Me gusta esta, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Vamos con la 19. Me queda el más seno cuadrado, y del otro lado me queda coseno cuadrado. Bueno, entonces notemos que tenemos coseno cuadrado acá y coseno cuadrado con el mismo signo del otro lado. Entonces, restando miembro a miembro, coseno cuadrado me queda 0. Por eso lo tacho. No es que lo tacho porque es el mismo dibujito. Estoy restando miembro a miembro, coseno cuadrado. O sea, simplificar es hacer operaciones válidas. Y notemos que acá tenemos seno menos seno. Bueno, eso da 0. Y por eso lo tacho. Porque hago la operación válida y me queda 0. Bueno, finalmente entonces me queda, ya sabemos la solución, no voy a perder tiempo en volver a hacerlo. Esto va a dar 0 acá, o pi, y acá me va a dar pi sobre 2, valores que me da el coseno 0, o 3 medios de pi. Estos cuatro van a verificar, porque estoy solucionando esta ecuación, pero hay que verificar acá. Bueno, te dejo ese trabajito para vos. En este caso, las cuatro verifican, por lo tanto, ese es el conjunto de solución. 5 elevado a todo eso que hay ahí, no hay ningún problema con los valores de x. Entonces, esto como primera medida, yo lo separaría 5 a la 1 por 5 a la seno. Y el otro 5 lo voy a poner del otro lado, ya que está restando, lo pongo del otro lado sumando, y el exponente es 3 medios. Y ahora lo que podemos hacer es, dejo este 5 acá, elevado a la seno, y el otro 5 lo pongo del otro lado, o sea, esto es 5 a la 3 medios, elevado a la 1, viene acá dividiendo, o sea, elevado a la menos 1. Por lo tanto me queda 3 medios menos 1 es 1 medio. Y acá tenemos dos alternativas. O le aplicamos logaritmo en base 5 en ambos miembros, de manera de obtener los exponentes, o directamente, ya que las bases de esas potencias son iguales,
Entonces, para que se cumpla esta igualdad, los exponentes también deben ser iguales. Por lo tanto, seno de x igual a 1/2. Y entonces tenemos que buscar en qué parte del primer giro el seno de x vale 1/2. Bueno, sin ningún problema, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante tenemos el seno positivo. O sea, este va a ser nuestro primer x, que evidentemente va a ser 30 grados, y acá va a estar con el mismo seno su ángulo suplementario, que evidentemente va a ser 150 grados, pero 30 grados en radianes es pi sobre 6. 150 grados es 5 pi sobre 6. Y ahí está entonces lo que nos pide el problema, conjunto solución. Siguiente problema, de nuevo en el primer giro, acá nos dan dos funciones, una función h, una función g, y nos piden ahora resolver esta ecuación, simplemente nos dan una ecuación de otra forma. H es 1/2 de cotangente, pero voy a escribir la cotangente en términos de senos y cosenos, y del otro lado tenemos el seno de 2x. Como veníamos diciendo en ejercicios anteriores, ángulo simple, ángulo doble, nos conviene convertirlo. Voy a convertir el seno de 2x. Coseno x sobre seno de x. Y el seno de 2x, por identidad trigonométrica, pongamos todo en el numerador. Ahora viene el error típico. El error típico es simplificar los cosenos. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque al simplificar, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos dividiendo miembro a miembro por coseno de x. Pero cuidado, podemos dividir por coseno de x siempre que el coseno de x no valga 0. Porque si valiera 0 no podemos dividir. Entonces, no se puede simplificar los cosenos. Seguimos de la siguiente manera. Poniendo todo en uno de los miembros y después intentando factorear. Una vez hecho esto, entonces ahora sí factoreamos. Y entonces al factorear voy a poner coseno y acá me quedó un producto, y esto sí lo podemos resolver, porque acá la solución va a ser que el coseno valga 0, y fíjate que el coseno vale 0 es una solución, que la habríamos eliminado si hubiéramos simplificado acá, no estaría, pero tenemos que admitir las dos cosas juntas, el paréntesis vale 0, y tenemos que admitir que las dos cosas sean 0. ¿Cuáles son los cosenos que valdrán 0 en el primer giro? Esto va a ser pi sobre 2, y esto nos va a quedar seno cuadrado. Por lo tanto, aplicando raíz cuadrada en ambos miembros, me va a quedar módulo del seno igual a 1/2. Vamos a escribirlo. Por lo tanto, el seno puede valer más o menos 1/2. Y entonces ahora me van a dar 4 ángulos, porque es 2 ángulos que valga 1/2 y 2 ángulos que valga menos 1/2. Ponerle que este sea el ángulo del primer cuadrante que valga 1/2, que obviamente va a ser 30 grados, o sea, pi sobre 6. Este es el otro ángulo que va a ser 5/6 de pi, o sea, 150 grados. Y va a haber también el menos 1/2, pero siempre apartándonos 30 grados. 30 grados acá es 3/30, es 11/6. Y acá me pasé 1/6, o sea, 7/6 de pi. Bueno, y esas son entonces todas las soluciones. Pi sobre 6, acá está. Pi sobre 2, acá está. 5/6, acá está. 7/6, 3/2 y 11/6. Recordemos que
no se puede simplificar así nomás. Esto pasaba en cuadrática también. Si no te acordás, revisalo. Por último, tenemos que buscar todos los ángulos de primer giro, no quedarnos confiados solamente en algún resultado de la calculadora, como ya estuvimos viendo. Algún ejercicio para hallar dominios. Este es un ejercicio que me pareció interesante hacer porque estamos metiendo varias funciones conocidas. Entonces, la raíz cuadrada, ¿qué valores permitidos van ahí? X mayor o igual a 0, ¿verdad? Y esto es un y, lo tienen que hacer todos simultáneamente. 1 sobre x, ¿cuáles valores van permitidos ahí? X distinto de 0. Y esto es un y, o sea, se tienen que dar todos simultáneamente verdaderas esas proposiciones, pues si no se me cae el dominio. El logaritmo, x positivas, ¿verdad? Tenemos que saber todos los dominios de las funciones elementales. Y el arcoseno, el dominio del arcoseno es el conjunto imagen del seno, vale decir menos 1 hasta 1. Y ahora nos queda simplemente unificar todo esto, que no va a ser muy difícil. Vamos de a 2, x distinto de 0 con mayor o igual a 0. Bueno, si me pide distinto de 0 y es un y, me quedan solamente los mayores a 0. X mayor a 0 con x mayor a 0 es lo mismo. Todo esto me da x mayor a 0. Ahora x mayor a 0 y esto que está acá, entonces tengo que quitarle todo lo que sea 0 y menor a 0. Por lo tanto vamos a tener x mayor a 0, lo escribo al revés para poder combinar, y menor o igual que 1, porque es un y. Bueno, y esta es la solución, simplemente que expresado en forma de conjunto, porque siempre ponemos el conjunto dominio, desde 0, sin el 0, hasta el 1 con el 1. Y ahora empezamos con los ejercicios directamente de aplicación de la trigonometría. Tenemos un barrilete, dibujemos un barrilete, si es que me sale más o menos bien. Barrilete, trigonometría, qué sé yo. Y forma un ángulo de 54 grados, 20 minutos con la horizontal. Hallar la altura del barrilete con respecto al suelo. Si el hilo mide 85 metros, vamos a ponerle L a los 85 metros. El operador sostiene el mismo desde 1,5 metros del suelo. Acá está una mano. Pongamos que están las dos manos. Y acá está el suelo. Y esta distancia es 1,5 metros del suelo donde lo está sosteniendo. Y este ángulo es 54 grados, 20 minutos. Y entonces lo que nos está pidiendo el problema es esto. Esto ya lo tenemos, 1,5 metros, nos falta hallar esta distancia, que a nivel matemático es el cateto de un triángulo rectángulo. ¿Tenemos datos para hallar ese cateto? Y sí, resulta que el seno, voy a escribir alfa, este ángulo para escribir menos, este cateto lo voy a llamar D, es D sobre L. L es 85, ¿verdad? Entonces, tenemos el ángulo, tenemos L, podemos hallar D, y hallando D podemos hallar H. Entonces D va a ser L, 85 metros, por el seno. Esta cuenta hay que sumarle 1,5. Entonces vamos a poner 1,5 más 85 por seno 54 grados 20. Y ahí me pone grado de nuevo, pero es minuto, igual 70,6. Y ese es el resultado que nos están pidiendo. Otro problema de aplicación, tenemos una montaña, y esto es muy interesante porque, como vimos en alguna diapositiva anterior, se puede determinar la altura de la montaña simplemente tomando mediciones sin tener que subir hasta acá, lo cual podría ser o difícil o imposible. Desde el punto A, el ángulo es 25 grados, acá está. Cuando se corre 200 metros, el ángulo es 42, acá está. La altura de la montaña
notemos que tenemos dos triángulos. Ese es un triángulo con un ángulo de 25 y luego tenemos otro triángulo que sería más o menos este. Es el mismo cateto acá, ¿no? Y acá el ángulo es 42. Y tenemos que esta distancia es de 200. Para esto nos viene muy bien la trigonometría, porque nosotros queremos hallar esto. Ese cateto pertenece a los dos triángulos. En esos dos triángulos tenemos que la tangente de 25 grados es cateto opuesto, H, sobre cateto adyacente, que es 200 metros. Podemos no poner las unidades si vamos a trabajar todo en metros, más una distancia que no la tenemos, que es esta, entonces hay que modelizarla y hay que marcarla. Un error muy frecuente es inventan cosas que no las muestran. Hay que mostrar de qué estamos hablando. Acá, por ejemplo, le ponemos L, pero L es esto, hay que marcarlo. Al mismo tiempo, la tangente de 42 es H sobre L. Bueno, lo que tenemos ahí son tangente de 25 es un número, se puede calcular. Tangente de 42 es un número, también se puede calcular. Por lo tanto, las incógnitas que tenemos en estas dos ecuaciones son H y L. Por lo tanto, se pueden resolver. Entonces acá nos conviene poner todo en función de H. De esto vamos a poner que L es igual a H. Ahí ya tenemos L en función de H. Esto nos viene bien para meter esto acá. Tangente de 25 por 200 más L, pero en lugar de L voy a poner H sobre tangente 42. Y esto es igual a H, o sea, estoy repitiendo esta ecuación, solo que agarré esto y lo puse multiplicando acá y reemplacé esto. Entonces nos quedó una ecuación que está nada más que en función de H. La podemos resolver. Y entonces tenemos 200 Bueno, hay que seguir trabajando, entonces vamos a poner todo de un lado lo que es H. Y ya casi estamos. Es cuestión de operar un poquito más. Entonces H va a ser dividido este paréntesis. Y voy a sacar denominador común acá. Entonces me va a quedar tangente de 42 menos tangente de 25 dividido tangente 42. Eso lo puedo poner arriba entonces. Tangente 42. Y ya podemos entonces hacer la cuenta. 200 tangente de 25 dividido, y ahora cuidado porque poner paréntesis. Y ahí está, 193,4 metros es la altura de la montaña. Los teoremas del seno y del coseno son muy útiles porque, a diferencia del teorema de Pitágoras, estos se pueden aplicar en cualquier triángulo, no solamente los rectángulos. Recordemos que Pitágoras va solamente en triángulos rectángulos. Tanto el teorema del seno como el teorema del coseno se pueden aplicar en cualquier triángulo. Para recordar fácilmente estas formulitas, es conveniente ponerle los nombres de los lados y de los ángulos a los triángulos de la siguiente manera. El lado A, por ejemplo, ángulo opuesto, la misma letra pero en griego, ángulo alfa. El lado B, del lado opuesto, la misma letra pero en griego, el ángulo beta. Y lado C, la misma letra pero en griego, gamma. Y entonces ahí ya nos podemos acordar, teniendo esta forma organizada de darle los nombres, que el teorema del seno expresa
una proporción o un cociente entre lado y el seno de su ángulo opuesto, que es la misma letra en griego. Esa proporción se mantiene inalterada para los tres cocientes. El teorema del coseno, si bien son tres ecuaciones, es la misma expresada para los tres lados distintos. Fíjate que acá tenemos algo muy parecido a Pitágoras para cualquiera de los tres lados, y después aparece un término que nos agrega algo a lo que nos daba Pitágoras, y el término es siempre parecido. Veámoslo conceptualmente. Si ponemos el lado A de este lado al cuadrado, bueno, los otros al cuadrado sumando, y restando el doble producto de los otros dos, B y C, por el coseno del ángulo que tiene la misma letra que el lado que queremos. O si querés, el ángulo comprendido entre estos dos lados. De esa manera también podemos recordar el teorema del coseno. Vamos a algunos ejercicios. Dos observadores en los puntos A y B, en la orilla de un río. Acá estaría el río, por ejemplo, que avanza el agua así. 110 metros, o sea, esto es 110, el punto C. Y acá estaría la torre. Fíjate que acá se forma un triángulo y no nos interesa si es equilátero, escaleno, es un triángulo que no sabemos. Nos habla del ángulo CAB, esta es una forma de definir un ángulo, es marcando los tres puntos, y el punto intermedio es el punto donde exactamente está el ángulo. Este es el ángulo CAB, y el ángulo CBA 57, CBA 57, entonces este ángulo es 57. ¿A qué distancia está el primer observador A de la torre C? O sea, nos está pidiendo esta distancia, o sea, este lado del triángulo. Esto va a ser fácil, porque nosotros tenemos este lado y este ángulo que lo podemos hallar, y ahí ya tenemos la proporción. Y tenemos este lado, que es la incógnita, y su ángulo opuesto, y ahí también tenemos la proporción, y tenemos una sola incógnita. Lo único que nos queda por hacer es hallar este ángulo, menos 43, menos 57, ¿verdad? 80 grados entonces. Y ahora podemos aplicar el teorema del seno de la manera que nos venga conveniente. Nos viene conveniente poner el lado en el numerador, dividido el seno de su ángulo opuesto. Y ahora los datos que sí tenemos, que son 110 metros, voy a poner sin los metros para ahorrar un poquito de tiempo, dividido el seno de 80. Y acá sencillamente despejamos la incógnita D. Entonces esto es 110 metros. Entonces 110 por seno de 57 dividido seno de 80. Y ahí tenemos entonces los 93,7 metros redondeado. Otro problema con teorema del seno y coseno, tenemos un poste telegráfico, este es el poste, que está inclinado 15 grados respecto a la vertical. Produce una sombra de 10 metros, es esta la sombra, porque viene el sol. Este sería un rayo que pasa por el extremo, y eso nos va a dar un ángulo de elevación de 24 grados. Yo voy a pedir también como un adicional todos los ángulos interiores de los tres triángulos que hay ahí. Fíjate. Este ángulo es 24, este ángulo es 15, y podemos hallar todos los demás ángulos. Este ángulo es el complemento de 15 grados, porque acá tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, este ángulo va a ser 75 grados. Cuidado que este ángulo no es 90, ¿eh? Parecería como lo dibujé, pero no es 90. Y acá tenemos 75 y 24. Podemos entonces hallar este ángulo. Hagámoslo. Entonces va a ser 180 menos 75 menos 24, 81. Este ángulo que está acá es el suplementario de 81. Entonces acá sencillamente lo que podemos hacer, 180 menos 81, 99. Y ya nos quedó la forma de hallar el último ángulo que nos falta, que es este, 180 menos 99 menos 15, 66.
podríamos hallar también este ángulo, que va a ser 66, que podemos usar acá para hallar esto. ¿Y qué datos tenemos? Siempre hay que ver. Este lado vale 10. ¿Por qué no podríamos usar el teorema del coseno acá? Porque el teorema del coseno necesita dos lados siempre. Acá no tenemos dos lados. Entonces probemos con el seno. El seno nos permite poner 10 metros sobre algún ángulo, que ahora vemos cuál. Porque, por ejemplo, podría ser 81 el ángulo opuesto si tomamos este triángulo. Pero también podría ser 66 si tomamos el triángulo de afuera. Nosotros queremos hallar la longitud del poste, L, entonces tengo que generar alguna ecuación donde L esté. Voy a poner L acá, entonces me conviene usar este triángulo, y entonces el opuesto a L es 24, entonces acá pongo seno de 24. Y ahora ya sé cuál es el ángulo opuesto al 10 que voy a usar, es este, 81. Por lo tanto, L sobre seno 81. Y hagamos la cuenta entonces, 10 sobre... Este es un problema interesante porque siempre está la duda de si yo conozco los tres lados de un triángulo, ¿podré hallar los tres ángulos? Y si conozco los tres ángulos, ¿podré hallar los tres lados? La respuesta es, si conozco los tres lados, voy a poder hallar los tres ángulos y ahora lo vamos a hacer. En cambio, si me dieran como dato los tres ángulos, no puedo hallar un triángulo. Llamémosle A, B y C, respectivamente a 5, 8 y 12. Entonces, por teorema del coseno, podemos escribir, por ejemplo, A al cuadrado Bien, ahí está el teorema del coseno. Acá lo que nos interesa es hallar el ángulo, porque los tres lados los tenemos. Entonces fíjate que acá la única incógnita es alfa. Entonces acá tenemos que despejar el coseno, como digo siempre, frenar en la función trigonométrica. No meterle arcos cosenos porque podemos hacer lío. Entonces vamos a despejar el coseno. Lo voy a hacer un poquito rápido. Pregúntame si no llegas a entender lo que voy a hacer, o hacelo vos, y pregúntame también, no hay ningún problema. Esto es el coseno. Y como digo siempre, frenar acá y hacer la cuenta. B cuadrado es 8 al cuadrado, 64. No voy a poner los centímetros para abreviar un poquito de tiempo. Más C, pero C vale 12, 144. Menos A al cuadrado, o sea, 25. 2 por B, pero B vale 8, por C, pero C vale 12. Hagamos esa cuenta entonces. 0,95, 31. Es bueno 4 cifras por precisión, para que no nos den cosas raras, que a veces no cierran bien con los resultados, cuando tenemos que hallar más de un resultado, que es este el caso, ¿no? Son tres ángulos. Y habiendo frenado acá, lo que primero miramos es, ¿ese número tiene sentido para el coseno? Sí, porque está dentro del rango del conjunto de imagen del coseno. Entonces, ahora sí, vamos a hallar el o los posibles ángulos, donde el coseno es positivo. Veamos. El coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Bueno, cuarto cuadrante no tiene sentido porque ningún ángulo interno a un triángulo es superior a 180, o sea, y acá es recontra superior, no puede ser. Por lo tanto, el ángulo que estamos buscando va a estar en el primer cuadrante. Con toda tranquilidad podemos decir que alfa es el arco coseno de calculadora, en este caso sí, de 0,9531. Y hagamos la cuenta entonces, shift arco coseno, 17,62, ponele, bueno, lo redondeamos a 18. Yo acá sugiero hacer lo mismo para los otros dos ángulos, y nos sirve como entrenamiento, hallar el 29 grados y el 133. Cuando hagamos el de 29, va a ser exactamente igual a lo que hicimos acá, pero cuando hagamos el de 133, nos va a dar un coseno negativo. Acá nos va a convenir el c al cuadrado,
Lo vuelvo a escribir pese a que es lo mismo, para que veas la técnica. O sea, pongo cualquier lado acá. Acá pongo los otros dos al cuadrado, sumando, menos el doble producto de esos mismos que puse recién, por el coseno del opuesto, y el opuesto va a ser la letra griega. Entonces, lo que quiero hallar es el coseno, el a cuadrado, que es 25, el b cuadrado, que va a ser 64, menos el c cuadrado, que es 12 al cuadrado, 144. 2 por 5, 10, por 8, 80. 25. Y nos dio el resultado exacto. Vamos a pedirle la cuenta, que esto está adentro del conjunto de imagen del coseno, pero además es negativo. ¿Dónde el coseno es negativo? En el segundo y tercer cuadrante, pero estamos buscando un ángulo interior a un triángulo, por lo tanto es del segundo cuadrante. Este no puede ser. En este caso en particular, la calculadora nos va a dar el ángulo exacto, pero veámoslo sin la calculadora. El coseno de este ángulo que estoy marcando va a ser más 0,6875. Por lo tanto, gamma también lo podemos calcular usando un ángulo del primer cuadrante, como habíamos visto. Hagamos como ejemplo. Este ángulo se lo resto a 180, entonces me va a quedar gamma. Gamma es 180 menos el arco coseno de este número positivo. Bueno, hagamos la cuenta entonces. Y ahí están los 133 aproximadamente. Arrancamos con inecuaciones, con funciones trigonométricas adentro. Esta inecuación parece a priori bastante fácil, porque es como decir, bueno, le aplico arco seno a ambos miembros, y esto me va a quedar x mayor o igual 60 grados, ¿verdad? Parecería que ya está. Sin embargo, no está, porque ocurren dos cosas. Una lo podemos ver con el gráfico del seno. Pero el seno es una función periódica, o sea, a partir de acá, 60 grados, esto es raíz de 3 sobre 2, a partir de acá sube el valor del seno. Sigue subiendo, llega a un máximo, pero ahí empieza a bajar, cuidado. Entonces no es siempre x mayor o igual a 60, porque por ejemplo acá el seno de y vale 0. Entonces acá hay un límite y solamente en esta parte el seno de x es mayor a raíz de 3 sobre 2, o sea, entre 60 y este otro ángulo que evidentemente va a ser el ángulo suplementario, o sea, 120. Otra manera de verlo, hacemos la circunferencia trigonométrica. Bueno, si me saliera bien, hasta acá el seno es el cateto vertical, entonces a partir de acá hacia arriba, hasta acá y bajando también, siempre que no nos pasemos de acá, porque este valor es raíz de 3 sobre 2 y este ángulo es 60 y este ángulo es el suplementario, o sea 120. Por lo tanto, lo que nos piden, como nos piden en el primer giro, van a ser estos ángulos. O sea, va a ser el intervalo de 60, incluido 60, hasta 120, incluido 120, dados que nos piden en el primer giro. Le complicamos un poquito más. Acá nos conviene hacer un cambio de variable, que le voy a llamar y, a x más 60. Entonces nos va a quedar 2, si traemos la raíz de 3 de este lado, y si llevamos del otro lado al seno de ese ángulo y nos queda algo muy parecido a lo que habíamos visto en el ejercicio anterior. Esto va a dar como resultado, para que nos demos una idea, 0,268, si hacemos la cuenta, pero acá nos están pidiendo que el seno sea mayor o igual a 0,268. Pongamos que 0,268 es este palito, porque el seno es el vertical, y este palito, también acá en el primer cuadrante, y que el seno sea mayor. Bueno, que sea mayor entonces quiere decir que van a ser estos ángulos. O si querés, desde este ángulo hasta este otro ángulo, estos van a ser los valores de I. Entonces acá simplemente hay que hacer el arco seno de este número, arco seno 0,268.
15,6, vamos a redondear a una cifra, entonces esto es 15,6, y este es el ángulo suplementario, que si hacemos la cuenta nos va a dar 164,4. El ángulo I va a estar entre el 15,6 y 164,4, pero nosotros buscamos X, entonces esto va a ser X más 60 mayor o igual, pongo comillas para ahorrar un poquito de tiempo, y entonces ahora solo nos queda restarle estos 60 grados en las tres partes. 15,6 menos 60 me va a dar menos 44,4, y 164,4 menos 60 nos va a dar 104,4. Ahí ya está X, pero cuidado, que nos piden en el primer giro. Y acá hay un ángulo negativo, no me sirve el ángulo negativo, entonces tengo que ver qué hacemos con eso. Y entonces tenemos que convertir esto a lo que es X del primer giro. Acá la recomendación es graficar. Dibujemos el ángulo menos 44,4, más o menos por acá, menos 44,4, que si lo pasamos al primer giro, esto coincide con el ángulo 315,6. Y acá tenemos el ángulo 104,4, que ese sí es del primer giro. La solución está X mayor a todo esto, al ángulo menos 44,4, y hasta el 104. O sea, la solución sería esto. O sea, esto sería X. Pero tenemos que tomar ángulos del primer giro, vale decir entonces, tenemos que escribir esto en términos del primer giro. Eso va a ser desde acá hasta acá, o sea, desde 0 hasta 104,4, porque fíjate que el 0 está, y el 104,4 también está, entonces es este intervalo, acá no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y vuelve a aparecer la solución acá, o sea, eso es unión, el 315,6, y acá llegamos hasta el último ángulo del primer giro, y el último ángulo del primer giro es 2pi, o si querés, ya que estamos poniendo en grados, 360 grados, sin incluirlo, porque si no estaríamos en el segundo giro. Y esta sería la solución que nos pide el problema en X. Lo que vamos a ver ahora es lo mismo que vimos en funciones básico, que lo habíamos llamado transformación de gráficas o transformación de funciones, o sea, agrandar o achicar verticalmente, agrandar o achicar horizontalmente, o desplazar un gráfico. Bueno, ahora es lo mismo, pero con funciones seno. Por eso le agregamos todos estos coeficientes que nos permiten a la función achicarla, agrandarla o desplazarla. ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos antes? Que ahora son funciones periódicas. O sea, tenemos que ser cuidadosos, tomar nada más que un ciclo, hacerle transformaciones a ese ciclo y luego reproducir el ciclo. Lo primero que vemos arriba se llama amplitud. La amplitud no lleva signo, es siempre positiva. Si le queremos poner un signo para invertir las imágenes que nos da la función, no hay ningún problema, pero lo ponemos aparte. O sea, nosotros tenemos seno de x, la función seno elemental, su amplitud es 1, o sea, acá no hay nada, es 1. Si en vez de 1 ponemos 2, seno de x, lo que hacemos es esto, agrandarla verticalmente. Si le ponemos, en lugar de 2, le ponemos 1/2, seno de x, bueno, la estamos achicando verticalmente. La amplitud es cuánto la función sube por arriba de un valor promedio, que en principio para el seno elemental ese valor promedio es 0, esto sería la amplitud para arriba y amplitud para abajo. La función seno tiene 2 veces la amplitud. Si cambiamos la amplitud, esto va a subir o va a bajar, lo mismo de este lado, va a seguir siendo simétrica, alrededor del 0 en este caso, pero achicada o agrandada verticalmente. El valor medio es lo que ponemos de este lado como coeficiente C, que en principio es 0, o sea, acá dice 0, ¿verdad? Más 0. Pero si le ponemos 3, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, al seno elemental, que pasa por el eje justo,
lo vamos a estar subiendo 3 posiciones. O sea, a todas las imágenes que nos da el seno, las estamos subiendo 3 unidades. Ese va a ser el valor medio. Por eso el dibujito, esto es desplazamiento vertical hacia arriba o desplazamiento vertical hacia abajo, porque también podemos restarle 1, 2, 3, lo que se nos ocurra. Con respecto a las transformaciones horizontales, tenemos un multiplicador que va pegado al ángulo X, que se llama pulsación. Cuando veas en física cuerpos que rotan, esto también se va a llamar velocidad angular. Y esto lo que logra, después vamos a ver cómo, es la expansión o compresión horizontal. Y además la pulsación se relaciona con el periodo de esta manera. Es 2pi sobre el periodo. Entendiéndose por periodo, letra T, lo que le lleva a la función recorrer un ciclo. Volvamos otra vez a la función seno elemental. Ahí está un ciclo. ¿Cuánto le lleva a la función en X recorrer un ciclo? Eso se llama T, periodo. Y para el seno elemental, esto es 2pi. Si nosotros multiplicamos por 2 acá, 2x, seno. Para x igual a pi sobre 2, no voy a tener el seno de pi sobre 2, voy a tener el seno de pi, que va a valer 0. Bueno, en conclusión, lo que va a terminar ocurriendo, lo voy a dibujar, después lo vamos a volver a ver esto, es que se nos va a achicar el periodo a la mitad. Si es menor a 1, estoy agrandando el periodo. Por último tenemos phi, fase inicial, es un ángulo que me provoca un desplazamiento horizontal. Esto ya lo habíamos visto, o sea, si tenemos i igual, ¿qué pasa si yo hago i igual x menos 1? Bueno, ya sabemos que esto es un desplazamiento horizontal hacia la derecha, o sea, en el sentido x positivo, tanto como 1. Bueno, acá es lo mismo, es un desplazamiento horizontal, salvo que ahora son ángulos. Pero veámoslo con ejemplos. Refresquemos un poquito los conceptos antes de ir a los ejemplos. ¿Cuándo una función es periódica? Cuando repite los mismos pares ordenados de la misma manera en igual secuencia a iguales intervalos. Vale decir, esto es el seno y acá tenemos un ciclo que es la secuencia mínima, que si se repite tenemos la función, o sea, si repetimos esto, tenemos la función, también por este lado, acá tendríamos un ciclo. Lo que le lleva en X recorrer un ciclo, eso se llama periodo. Y se pone la letra T, mayúscula. Cuidado no poner T minúscula, porque T minúscula es tiempo. Lo mismo al revés, ¿no? O sea, no le pongas T mayúscula al tiempo, porque eso es periodo. Y ahora sí vamos entonces a nuestro primer ejemplo. Queremos graficar solamente desplazando, no tirando valores, la función 4 por seno de x menos pi sobre 2. Nuestra primera transformación va a ser un desplazamiento a derecha, porque restarle pi sobre 2 cambiando la variable es un desplazamiento a derecha, tanto como pi sobre 2 a derecha. Entonces, acá en punteado tenemos el seno elemental, lo desplazamos a derecha, tanto como pi sobre 2, y ahí nos quedó el seno, escribo así para hacer un poquito más rápido, primera transformación. Luego nos queda multiplicar por 4 en la segunda transformación. Entonces, a esto lo multiplicamos por 4 y eso equivale a una expansión. O sea, vamos a llegar hasta 4 y vamos a llegar hasta menos 4. Sin cambiar la forma, solamente lo agrandamos verticalmente. Y ahí nos quedó entonces, lo que está en azul, es la función 4 por el seno de x menos pi sobre 2, simplemente transformando, sin tirar valores. Vemos entonces una nueva función que queremos graficar a partir de la función seno elemental. Te voy avisando, antes de hacer el ejercicio, que hay un error muy frecuente y típico que es querer primero desplazar en pi. El desplazamiento en pi sería correcto si fuese el desplazamiento de la variable 2x. O sea, si esto lo llamáramos z, o sea, si 2x fuera z, entonces correctamente estaríamos desplazando pi de z. Pero nosotros queremos graficar en x, no en z. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es este trabajito, que es factorear el 2, de manera que nos quede el verdadero desplazamiento para x.
que acá está totalmente explícito, el desplazamiento va a ser pi sobre 2 hacia la izquierda. Después ocurre una segunda cuestión. Si intentásemos primero hacer este desplazamiento, fíjate que acá está último el desplazamiento de la fase inicial. Si intentásemos hacer primero este desplazamiento, que ahora ya sabemos que es pi sobre 2, vamos a encontrarnos con un problema, que ahora te voy a mostrar, en la guía te puse un ejemplo, de lo que ocurre si intentamos hacer primero este desplazamiento horizontal. Acá te muestro entonces de la guía. No mires mucho el número porque esto podría cambiar en alguna otra edición, pero sí, esto está en el capítulo de trigonometría. Este ejemplo, seno de 2x menos pi, que es parecido al que estamos viendo ahora, salvo que la amplitud es 1. Acá te muestro entonces lo que ocurre, después pegar una mirada. Lo que va a ocurrir, te lo muestro un poquito rápido, es que vamos a tener que hallar valores concretos, acá están, justamente hallar valores concretos es lo que no queremos hacer. Nosotros queremos el resultado de cómo quedaría graficada la función haciendo transformaciones a la función seno elemental. Por eso vamos a ver otro método que nos permite, mediante desplazamientos, agrandamientos y achicamientos, obtener la función que queremos sin tirarle valores. Volvemos entonces y continuamos con este ejercicio en la diapositiva siguiente. Lo que vamos a hacer es graficar tres transformaciones. Vamos a hacer, primera transformación, vamos a cambiarle la amplitud. Y lo que nos va a quedar es, vamos a ponerle algunas grillas. El seno elemental con la amplitud cambiada va a llegar hasta acá, 3 y menos 3, ¿verdad? Ahí está entonces el seno elemental con la amplitud cambiada. Vamos por la segunda transformación. Le vamos a cambiar ahora el omega, omega igual 2. Y entonces vamos a poner más o menos por acá el máximo, más o menos por acá el valor medio. Omega igual 2 quiere decir que se me achica el periodo tanto como 2, o sea, a la mitad. Bien, entonces, esto va a llegar el doble de rápido, también otra forma de verlo, y el periodo entonces va a ser así. Esto es más fácil porque directamente tomamos un ciclo, lo achicamos, es bastante intuitivo hacerlo, y ahí está entonces 3 por el seno de 2x. Y la última transformación entonces, vamos a correr horizontalmente, tanto como pi sobre 2, pero hacia la izquierda. Y entonces simplemente tomamos esta última y la corremos hacia la izquierda. Esto va a ser f de x. Y entonces ahora corremos pi sobre 2. Bueno, no va a ser tan difícil agarrar, por ejemplo, este semiciclo y correrlo a la izquierda, pi sobre 2. Entonces lo ponemos acá, ya está corrido a la izquierda, y corremos todo lo demás, tanto como pi sobre 2. Ahí ya estaría graficada la función sin tirar valores. Vamos a verificar dándole algunos valores. Por ejemplo, pongámosle pi sobre 4 a x. Si x es pi sobre 4, 2 por pi sobre 4 es pi sobre 2. Pi sobre 2 más pi es 3 medios de pi. El seno de 3 medios de pi es menos 1. Entonces, en pi sobre 4 que habíamos dicho, me dio el seno menos 1 por 3 menos 3, correcto. Pongámosle, por ejemplo, x igual a pi, 2 por pi es 2pi, más otro pi más, 3pi. El seno de 3pi es 0, por lo tanto me da 0, justo ahí estamos, perfecto. Ahí está entonces la función, simplemente con modificaciones de la función seno elemental. En este nuevo ejemplo nos dan una función f con esta fórmula que va de los reales es el conjunto universal del dominio, este sería el codominio. Al decir sobreyectiva, simplemente nos están diciendo que la función abarca todo el codominio, o sea, desde el 1 hasta el 9 abarca absolutamente todo. Lo primero que ya podemos contestar es el conjunto imagen,
porque al estar ahí el codominio y al decir que es sobreyectiva, entonces el conjunto imagen va a ser directamente este intervalo, del 1 al 9. En cuanto a la amplitud, nosotros tenemos que el seno de cualquier cosa que le pongamos adentro, pero este es el seno elemental. Nosotros tenemos acá el seno de otra cosa distinta que hay adentro. Pero esa otra cosa distinta no se puede salir nunca de esa cota inferior y cota superior, ponga lo que le ponga como argumento del seno, ¿verdad? Para ir acercándonos a la función f, voy a multiplicar por la amplitud, miembro a miembro, es un número positivo, por lo tanto. Y ahora para terminar de armar la función, me falta sumarle 5. F de x. Y entonces ahí tengo la f de x acotada entre máximo y mínimo. Vale decir, estas son las imágenes máxima y mínima, y esto ya sabemos que es 1 y 9, porque ya tenemos el conjunto imagen. Por lo tanto, como también sabemos que máximo menos mínimo es el doble de la amplitud, entonces, y de ahí por supuesto obtenemos que la amplitud vale 4. Vamos por el periodo ahora. Nosotros sabemos que un ciclo del seno de x se desarrolla cuando x varía de 0 a 2pi, con el 0 y sin el 2pi. ¿Qué pasa con un ciclo, voy a poner comillas, de otra cosa? Esto se va a desarrollar cuando 3x más c, o sea, todo el argumento, varíe de 0 a 2pi. Nosotros sabemos que el periodo está encerrado ahí, pero en x. Entonces simplemente le restamos c y ahora dividimos por 3. Y entonces de acá hasta acá es lo que tiene que variar x para que desarrolle un ciclo la función. Por lo tanto, el periodo va a ser restar esos dos valores extremos. Bueno, esa resta va a dar. Otra cosa que nos pide el problema es omega. Omega lo podemos hallar de lectura directa de acá, o también podemos hacer que omega, por fórmula, 2pi sobre t. Por lo tanto, omega nos va a dar 3 como tiene que dar. Este ejercicio que vemos acá, te lo dejo para que lo hagas vos, es casi exactamente igual que el anterior, simplemente cambian los números, fíjate si lo podés hacer, y en todo caso me preguntás. Este ejercicio ya tiene un enfoque distinto. Fíjate que acá no está exactamente el modelo tiene solamente el seno, con algunos coeficientes adentro, pero nada más que el seno. Acá también está un coseno multiplicando. Vos de repente puedes decir, bueno, yo leo acá y la amplitud es 12, no, está mal. Y leo acá y el omega es 3, también está mal. Porque primero hay que convertir esto al modelo de funciones senoidales. El modelo, recordemos que es una amplitud por un seno. Este es el modelo, que no es lo que tenemos escrito acá. Entonces, para convertir esto, vamos a apelar a alguna identidad trigonométrica que nos venga conveniente. Acá te muestro entonces algunas posibles identidades. Acá hay una que tiene seno por coseno del mismo ángulo y del otro lado equivalente a un seno. Esa nos podría servir. Pero veamos alguna otra. Acá tenemos otra. 2 seno por coseno del mismo ángulo y del otro lado un seno. Entonces la 17 yo creo que nos viene mucho mejor. Entonces la 17 decía seno de 2x igual 2 seno de x por coseno de x. Acá la sugerencia es no mirar tanto los números, sino mirar las relaciones. O sea, acá hay un 2 y acá hay un 1. O sea, en realidad lo que tenemos acá es el ángulo doble de lo que hay acá. Entonces vos fíjate que acá tenés un ángulo y podemos escribir entonces
seno, o 2 por seno, de un ángulo que no me importa cuál es 3x. 3x podría ser z, por ejemplo. Entonces del otro lado tengo que poner 2z. Entonces ahí tengo un ángulo y del otro lado tengo que tener el ángulo doble. Bien, entonces ya me voy aproximando al seno de 3x por coseno de 3x. Ahora yo me quiero aproximar a la función. Acá yo tengo 2 por el seno de 3x por coseno de 3x, pero necesito 12. Entonces multiplico miembro a miembro por 6, 6 miembro a miembro por el seno de 6x, y acá me queda 12. Y ahí ya tengo la función, porque esto que está acá es g de x. Y entonces de ahí es de lectura directa que esto es la amplitud, esto es la pulsación, el período nos queda, que lo podemos sacar como hicimos antes, o por fórmula sería 2pi sobre omega, y entonces si dividimos por 6, nos va a quedar pi sobre 3. Nos falta entonces el conjunto imagen, pero el conjunto imagen ya sabemos que esta función va a ir para arriba, tanto como 6, y para abajo, tanto como otros 6. Siempre la extensión vertical desde máximo hasta mínimo es 2a. O sea, desde un valor medio, a para arriba y a para abajo. Por lo tanto, si acá no hay valor medio, o sea, el c no está, el c es 0, entonces esto va a subir 6 y va a bajar 6. Por lo tanto, de 6 a menos 6. Y esto ha sido todo por el capítulo de trigonometría. Los videos son la introducción a la guía. La guía está un poquito más completa y está además explicada en palabras. No te dejes de suscribir al canal, de darle al like si te gustó, de compartir con otra gente si te parece que esto ayuda. Poneme tus comentarios o preguntas más abajo y nos vemos en el siguiente video.